Buenos días a todos. Sé que muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Laura Calderón, responsable de comunicación de Vic Euronova. Bienvenido a este tercer webinar que celebramos desde que estamos en confinamiento. Y bueno, hoy vamos a abordar precisamente un tema de bastante relevancia, que ya lo era antes de toda esta situación que estamos viviendo, pero ahora mismo con el auge y el protagonismo que está tomando todo lo digital, pues el blockchain y la ciberseguridad cada vez más va a formar parte de nuestra vida, y por ello tenemos que conocerlo y abordarlo antes de que nos pille desprevenido ante posibles ciberataques y muchas otras situaciones que aquí nuestro experto de hoy, Ramón Cano, pues nos va a poner en contexto. Doy paso a presentarlo. Como Ramón tiene una amplia trayectoria, pues me vaya a permitir aquí leeros la chuletilla. Él es Ramón Cano Jiménez, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, en áreas técnicas y directivas, desarrollando la mayor parte de su carrera en multinacionales como Indra, y ha sido miembro del Consejo Asesor TIC del Colegio de Ingenieros Informáticos de Cataluña, vocal en AETIC, director en Andalucía de la Fundación Empresa y Clima, miembro fundador del Barcelona Quantum Bit, vicepresidente de la Quantum World Association, y actualmente es CEO de Bioevolution, que es una empresa que está desarrollando la tecnología blockchain para la industria 4.0. Y bueno, es una empresa con la que contamos en Vic Euronova. Es una empresa que también está hoy día pues tomando protagonismo en la situación y aportando su tecnología para hacer frente también en la lucha contra el COVID-19. Así que, bueno, ¿qué más puedo decir de él después de todo lo que he leído, ¿no? Hay clara constancia de su amplia trayectoria y experiencia. Muchas gracias, Ramón, por tenerte hoy aquí con nosotros y poder disfrutar de tu experiencia y conocimiento. Así que le vamos a dar paso ya al protagonista. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los asistentes también. Buenos días. Antes de empezar a entrar de lleno en hablar de los aspectos que blockchain como tal y los aspectos que blockchain aporta a la ciberseguridad, sin ser una herramienta de ciberseguridad ni ser una tecnología explícitamente para ciberseguridad, sí que me gustaría poner en contexto este momento, esta situación, con algo que yo hasta hace 2 meses en charlas de este estilo pues venía explicando, que era la realidad a la que la tecnología pues, nos estaba llevando en ese momento, nos sigue llevando, y considero que en este momento está mucho más vigente y está más que acelerado en ese sentido. Y estoy hablando de lo que algunas grandes consultoras vienen llamando la era dark. La era dark no es un medievo al que nos vemos abocado a 1000 años de oscuridad, sino estamos hablando de la confluencia en el espacio, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, de un número de tecnologías altamente disruptivas, que cada una de ellas por sí sola ya es capaz de cambiar los modelos socioeconómicos en los que estamos, vamos, de cambiar el mundo en definitiva, pero que la confluencia de todas ellas en este momento genera una cierta incertidumbre o un cierto desconocimiento de realmente hacia qué mundo o qué mundo vamos a ir encontrándonos conforme vayamos avanzando. Estamos hablando de tecnologías como Distributed Ledger, el blockchain, que es la tecnología de la que hablaré con un poco más de profundidad más adelante. Estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial, que sin ser una tecnología nueva, hace décadas ya que está presente entre nosotros, pero es en este momento cuando realmente la capacidad de computación
la capacidad de las máquinas y las redes de comunicación que tenemos en estos momentos potencian de una manera importante la capacidad de lo que vendrían a ser redes neuronales, algoritmos genéticos para el aprendizaje de máquinas inteligentes y la aplicación de toda esta tecnología en nuestro mundo. Estamos hablando también de tecnologías como la realidad extendida, que tampoco es una tecnología nueva. A finales de los 80, principios de los 90, Silicon Graphics en Estados Unidos empezó a desarrollar las primeras máquinas orientadas a la creación de mundos virtuales. Sí que es cierto que era quizá a lo mejor demasiado incipiente, porque la capacidad de computación, vuelve a ocurrir lo mismo que con la inteligencia artificial, no estaba lo suficientemente desarrollado, no era lo suficientemente potente como para que esos mundos virtuales pues fueran algo realmente accesible o realmente aplicable en aquel momento. Luego se pasó a lo que era la realidad aumentada, o sea, era dotar al mundo real de información adicional. Al final, el compendio de todo esto, de realidad virtual y realidad aumentada, ha dado lugar a lo que llamamos hoy en día realidad extendida, que sí que está en este momento viviendo un momento de expansión importante, ya no solo por los dispositivos que permiten acceder a esta realidad extendida, sino también a todo el tratamiento de la información y la generación de esos mundos virtuales y con información añadida a los que nos estamos encontrando. Otra tecnología, y yo creo que la más disruptiva de todas, es la computación cuántica. De hecho, en estos momentos, digamos que toda la tecnología de la que disfrutamos es una tecnología derivada de la primera revolución cuántica que se produjo a principios del siglo pasado, del siglo XX. Dio lugar a las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones, que actualmente pues, disfrutamos de ellas. En este momento estamos inmersos en la segunda revolución cuántica, y no es ni más ni menos que la aplicación de algunos principios cuánticos que ya se conocían, como la superposición cuántica y algunos de estas características de la mecánica cuántica, que están empezando a ser aplicadas ya al mundo de la computación. Estamos en un momento todavía incipiente, porque hasta que no alcancemos lo que se llama la supremacía cuántica, la supremacía cuántica no es ni más ni menos que un solo computador tenga una capacidad superior a la de los mayores supercomputadores que existen ahora en este momento, pues hasta que no alcancemos una supercomputación en ese sentido y estable, pues bueno, no podremos hablar de la aplicación de la computación cuántica al mundo empresarial o al mundo real, tal cual conocemos la computación clásica. Pero sí que es cierto que está dando pasos de gigante y que realmente es la más disruptiva de todas las tecnologías. Un solo dato para finalizar el tema de la computación cuántica es que en el momento que el primer computador cuántico se ponga en marcha, el primero con supremacía cuántica en todos los sentidos, todas las claves de seguridad del planeta saltarán en el segundo uno, desde las claves de mi tarjeta Visa hasta las claves de los lanzamientos de misiles. Por lo tanto, es una tecnología altamente disruptiva y evidentemente que hay que trabajar en ella ya desde este momento. De hecho, ya se están trabajando los algoritmos postcuánticos que se implementarán en estas máquinas cuando ya estén en marcha. Como decía al principio, cada una de estas tecnologías por sí sola es capaz de cambiar el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que realmente están confluyendo todas en este mismo espacio y tiempo, lo que está generando esa denominada era dark. Sí que es cierto que hasta ahora hemos vivido la implantación de tecnologías altamente disruptivas que han cambiado nuestros modelos sociales, empresariales, nuestra manera de ver el mundo, como por ejemplo el smartphone. El smartphone es algo que ahora ya forma parte de nosotros y forma parte de nuestra manera de ir por el mundo, pero hasta hace 20 años no existía. De hecho, hace 20 años cuando empezaron en cierto modo a universalizarse los primeros teléfonos móviles,
Y hemos tenido 20 años de adaptación y de evolución de una tecnología que se ha acabado por implementar en la sociedad. Previo a esto, vivimos otros 20 años de nacimiento y implantación del computador personal. Fue llevar los sistemas de información, las computadoras de las grandes corporaciones y los grandes organismos al escritorio de tu casa o a la mesa de tu oficina. La diferencia de esos momentos y de la implantación de esas tecnologías con este momento es que hubo un tiempo de maduración y de implantación en la sociedad y en el mundo empresarial que ahora no se está dando. Y esa es la gran diferencia. Y esto era algo que yo estaba hasta hace 2 meses explicando en charlas como esta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha aparecido un elemento tangencial en este momento, que es el COVID-19, una pandemia global, que realmente es un elemento que, sin ser tecnológico, es un elemento altamente disruptivo. Ya también en ese sentido, al combinarse con todo esto, estamos hablando de una pandemia de impacto inmediato y de alcance global que realmente ha sido y está siendo disruptivo en cuanto a nuestra manera de percibir el mundo y de movernos por él. ¿A qué ha llevado este nuevo escenario del COVID-19? Pues a que los estados estén adoptando medidas pues, que hasta ahora pues, bueno, estaban fuera de nuestra imaginación y de nuestro pensamiento como ciudadanos. El confinamiento de todos nosotros en nuestros hogares por un tiempo prolongado, la restricción de los movimientos es algo que hasta hace 2-3 meses no nos hubiera pasado por la cabeza, pero es una realidad que estamos asumiendo en este momento y por lo tanto nos está obligando a adoptar ciertas medidas y a adoptar una manera, adaptarnos en cierto modo a este cambio de marea. El confinamiento está llevando a la parada casi total de la actividad, al teletrabajo en el mejor de los casos de algunos de nosotros, al hecho de que los que estamos confinados tengamos un aumento del ocio en línea, o sea, se ha disparado el consumo de videojuegos, de películas, todo lo que es ocio en línea. Lo mismo ocurre con el e-commerce, todas las compras, que la mayor parte de las compras, si antes alguno de nosotros no estaba muy acostumbrado, no era muy partidario de hacer las compras por internet, pues ahora más bien se ve obligado ya a realizarlas. Y no hablemos de la actividad financiera, el cierre de las oficinas, de las sucursales durante este periodo, pues evidentemente obliga a que toda la actividad financiera se realice online. Cuando hablamos de restricción de movimientos es incluso pues, peor, porque estamos hablando de que los movimientos tienen que estar autorizados por salvoconductos y que además estamos controlados por geoposicionamiento con el objetivo de controlar la expansión y el movimiento de la pandemia. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario que sumado al que estaba comentando hace unos minutos, está generando realmente un entorno muy cambiante y muy disruptivo. ¿Cómo está impactando en el modelo socioeconómico? Pues es lo que comentaba antes. Hay sectores que están casi completamente parados: el turismo, aerolíneas, industria y comercio no estratégico. De hecho, toda nuestra actividad está condicionada a que haya poca densidad humana en los espacios. Estamos manteniendo una distancia de seguridad, estamos reduciendo el aforo de los lugares a los que concurrimos y ya no hablemos de los espacios de trabajo. Esto es algo realmente muy impactante en nuestro día a día. Los planes de contingencia que están adoptando estados, empresas, incluso nosotros en nuestro día a día, pues pasa por potenciar el teletrabajo. Estamos conectados remotamente. Un claro ejemplo es este webinar en el que estamos en este momento. Nos reunimos por videoconferencias. Las organizaciones están, en la medida de lo que pueden, acelerando la automatización de los procesos y de los procedimientos
de las compañías y de las organizaciones, incorporando inteligencia a los sistemas, eliminando el factor humano. Estamos sustituyendo la fuerza humana de trabajo por máquinas a marcha forzada. Yo antes, cuando hablaba de la era Dark, al hablar de inteligencia artificial, no he hablado de la robotización, pero es una derivada de todo este proceso, todo lo que está conduciendo hacia este cambio. Pues bien, todo este nuevo escenario, en cierto modo, potencia toda esa era Dark de la que estábamos hablando antes. O sea que ahora nos estamos encontrando con un escenario de futuro inmediato en el que vamos a estar en un universo de máquinas hablando con máquinas, máquinas trabajando con máquinas, máquinas haciendo negocios con máquinas, máquinas, en definitiva, interactuando en todos sus aspectos con el ser humano. Esto es la aceleración de esa era Dark. Estamos acabando de implantar a marchas forzadas la industria 4.0, lo que va a ser un mundo mucho más dependiente de la tecnología y, por lo tanto, un mundo en el que la ciberseguridad será un elemento clave, porque vamos a estar a expensas de muchos más ataques en este sentido. Si hasta ahora era una realidad y una preocupación la ciberseguridad, a partir de ahora lo es mucho más. Cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar inevitablemente de cibernética. De hecho, la cibernética, me vais a permitir esta licencia etimológica, se deriva de Kibernesis, que es en cierto modo el gobierno de una nave, y Kibernetes, que es el timonel o quien gobierna. Estamos hablando, cuando hablamos de cibernética, de algo que tiene el objeto de desarrollar las técnicas que permiten abordar precisamente los problemas de comunicación y control en general. Y cuando estamos hablando de cibernáutica, estamos hablando de la navegación por espacios virtuales, como es el caso de Internet. Así pues, cuando hablamos de ciberseguridad, nos estamos refiriendo a estos dos elementos, estamos hablando de tres aspectos importantísimos. La seguridad en el control de los sistemas, la seguridad en las comunicaciones y la seguridad en la navegación. Estos tres elementos son los tres elementos en los que la ciberseguridad debe incidir y debe garantizar que todo esto, en cierto modo, estos entornos, en cierto modo, son seguros. Estamos en una alerta de ciberseguridad. Ya veníamos de una alerta de ciberseguridad, pero insisto, y yo creo que no es algo nuevo, que todos lo estamos percibiendo, la alarma en la ciberseguridad se ha disparado con el confinamiento y con la pandemia del COVID-19. Estas noticias que veis aquí son noticias de los últimos días. El mismo día, el 2 de mayo, este fin de semana, Trump declaró emergencia nacional por un ataque de hackers externos contra las instalaciones, contra la red de distribución eléctrica de Estados Unidos, una infraestructura clave. Estamos hablando de que el día 30 la propia Unión Europea denunció el incremento de ciberataques con el coronavirus y reclama a todos los organismos actuar de una manera inmediata. De hecho, se han multiplicado exponencialmente ya no solo los ciberataques a infraestructuras, a organismos, sino los ciberataques y la ciberdelincuencia contra la población, contra los ciberataques como el que muestra aquí de los sistemas informáticos de los hospitales, precisamente en una situación como la que estamos viviendo en este momento, es muy grave. Además de todo esto, existe la manipulación de la información, del confinamiento. Nuestro conocimiento del mundo exterior viene precisamente por la información que recibimos, que entra en nuestras casas. Y esta información es altamente manipulable. Se apunta a China y a Rusia como los principales generadores de fake news del mundo, pero no son los únicos. O sea, esto es una generalización en la creación de noticias falsas y la difusión de noticias falsas. Precisamente en sociedades democráticas como la nuestra, el
Este es un elemento clave en la manipulación de la opinión pública, puesto que la opinión pública puede hacer cambiar los gobiernos y puede influir en las decisiones estratégicas de las naciones. Por lo tanto, la alerta de ciberseguridad en este momento es máxima, es mayor que nunca hasta este momento. Estamos hablando en realidad de un escenario de ciberguerra, una ciberguerra real. Estamos viendo que los objetivos de los ataques cibernéticos están en todos los ámbitos. Las capacidades gubernamentales son atacadas a través de las infraestructuras estatales, civiles y militares. Se están atacando a todas las estructuras de decisión y organización de los estados y las naciones. Las infraestructuras básicas y estratégicas como las comunicaciones, la energía, el agua y la sanidad, como estábamos comentando hace un momento. Toda la capacidad productiva y logística de un país está siendo atacado desde el ámbito del ataque a las empresas, a las industrias, a las más importantes, a las estratégicas, a los centros logísticos. Toda la capacidad de generación de suministros y distribución de estos suministros están siendo atacados. La capacidad financiera, evidentemente, es uno de los primeros objetivos. Las entidades financieras están bajo ataque continuo. Y lo que viene a ser la población civil, por decirlo de alguna manera, los ataques al patrimonio de los individuos y al propio honor y la imagen de las personas está siendo atacado ya por ciberdelincuentes y por cualquier tipo de ataque de este sentido. Se está obteniendo masivamente datos de la población, con y sin consentimiento en muchos casos, y evidentemente se está manipulando con toda esta información y todas estas fake news se está manipulando a la población. Por lo tanto, estamos ante un escenario de guerra real, guerra cibernética, pero es un escenario de guerra en todos los frentes. Ante una situación así, pues evidentemente hay que tener estrategias de ciberdefensa. Las estrategias de ciberdefensa no solo son a nivel estatal, gubernamental, empresarial, sino que también son a nivel individual. Cada uno de nosotros es ciberatacado en cualquier momento y en cualquier espacio de los que nos movemos. Por lo tanto, hay que tomar estrategias, tenemos que tener estrategias de ciberdefensa claras y activas. Existen 3 modos de abordar básicamente estas estrategias. Sería la reactiva, la preventiva y la proactiva. Cuando estamos hablando de estrategia reactiva, estamos diciendo básicamente que no hay estrategia de ciberdefensa. De hecho, bueno, pues tener un antivirus instalado o actuar cuando hemos recibido el ataque para paliar los daños o para reconstruir aquello que ha sido dañado, pues evidentemente no es una estrategia, y mucho menos es eficaz, no es nada eficaz. Cuando hablamos de estrategias, cuando empezamos a abordar lo que son estrategias preventivas. El hecho de que establezcamos procedimientos, ya no solo a nivel empresarial, sino a nivel individual, procedimientos de actuación en los entornos digitales y de comunicaciones acerca de la información que manejamos y recibimos. El establecer barreras físicas y lógicas como cortafuegos, seguridad perimetral, etcétera, etcétera, son elementos que previenen de ataques, pero evidentemente los ataques se producen cuando los ataques son masivos, lo más probable es que siempre se acabe sufriendo algún daño. Entonces siempre hay que tener algún plan de contingencia y de eventualidad ante estos posibles daños sufridos por estos ciberataques. Lo más eficaz, de hecho, siempre es una estrategia proactiva. Las estrategias proactivas pasan por no solo incorporar planes de contingencia y medidas preventivas, sino también actuar construyendo medidas que eviten incluso que tengamos ese tipo de riesgo cibernético. Los ciberataques no los puedes evitar, pero sí puedes evitar, por ejemplo, que se produzcan fugas de información. Cuando estamos hablando de organizaciones o empresas, organismos, medidas de ese estilo son muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de metodologías y tecnologías como el IRM,
de Information Right Management, el DLP, Data Loss Prevention, que son básicamente estrategias y herramientas para prevenir la fuga de datos de nuestras organizaciones, de nuestros propios sistemas como individuos, del seguimiento y la manipulación que se puede producir en esa información que para nosotros es estratégica. De hecho, toda la información básicamente es estratégica y es importante. Y tecnologías como blockchain, que sin ser una tecnología nacida y desarrollada y diseñada para ciberseguridad, es quizá uno de los elementos que más ciberseguridad aportan a la red y aportan al mundo digital en el que nos movemos actualmente. Cuando hablamos de blockchain, no voy a entrar concretamente en explicar lo que es la tecnología, ni doy por hecho, bueno, pues que la mayor parte de los que estáis escuchando conocéis unos más y otros menos, entiendo que conocéis blockchain, pero bueno, sí que quiero comentar que blockchain es una tecnología que realmente nace en los entornos cyberpunk de los años 80. Estamos hablando de lo que vendría a ser una tecnología antisistema. Una tecnología que, bueno, pues en esos entornos cyberpunk de los 80, donde nacen los primeros hackers, las primeras comunidades de código abierto, pues es donde se empieza a fraguar, a gestar esta tecnología, que finalmente irrumpe en el mundo en 2008 como la tecnología que soporta Bitcoin, una criptomoneda que viene a cambiar el orden financiero mundial. Así es como nos lo transmiten en el momento en el que surge, hace ya poco más de 10 años. La realidad es que después de 10 años, el orden financiero mundial viene a ser muy parecido, pero ahora las criptomonedas son una realidad ya en el mundo en el que estamos. Las entidades financieras han cogido o están tomando lo mejor de blockchain para adaptarlo a sus entornos y realmente tenemos que ver blockchain como algo separado de la criptomoneda, porque realmente blockchain es una tecnología que va mucho más allá de la criptomoneda para la que nació, para dar soporte. De hecho, blockchain tiene una serie de aspectos claves que son los que hacen que sea una tecnología que aporta un gran nivel de seguridad a los entornos en los que es aplicada. Y esos aspectos claves son la solución del doble registro. En su momento, hasta que apareció blockchain, y esto fue lo que posibilitó básicamente la creación de una criptomoneda, era que hasta entonces, si yo tenía que hacer una transferencia desde una cuenta mía hasta una cuenta de un tercero, existía un problema, es el problema del doble registro. Si una cantidad la que hace alusión a la transferencia sale de mi cuenta y entra en otra cuenta, en algún momento tiene que desaparecer esa cantidad de mi cuenta y quedar registrada en la otra cuenta. Tecnológicamente, técnicamente, hasta ese momento no era posible. La tecnología, si tú hacías una transferencia desde una cuenta hasta la otra, salvo que alguien lo borrara de la primera cuenta, corría el riesgo de que esa cantidad, de ese dinero, esa cuantía quedara duplicada en las dos cuentas. Es el papel que ejerce el banco en esta situación es doble. Es garantizar que se ha borrado de una cuenta y se ha registrado en la otra y dar fe de que eso ha ocurrido así. Pues bien, la tecnología blockchain permite hacer eso ya por sí sola. Entonces, evidentemente es un elemento bastante disruptivo cuando ya estamos tratando esta aplicación. Esto, pues, que conlleva la eliminación de los intermediarios, de la intermediación, y además garantiza un registro seguro. Este registro se garantiza gracias al consenso de la red, de todos los nodos que están en la red, y al hecho de que la red sea distribuida, de que toda la información
está en todos los nodos, está troceada, encriptada y es segura en ese sentido. Así pues, cuando estamos hablando de blockchain, más allá de la criptomoneda y de su aplicación a la industria 4.0, estamos hablando de aplicar seguridad a los entornos de la industria 4.0. Estamos hablando de aplicar seguridad a entornos masivos de datos como el Big Data, como la inteligencia artificial, y a los entornos masivos transaccionales como el IoT. Cuando Big Data y la inteligencia artificial están manejando volúmenes ingentes de información y están moviendo procesos críticos o generando decisiones críticas a través del manejo de esa información y del tratamiento de esa información, hay que garantizar que esa información es fehaciente, segura e inalterable. Y lo mismo ocurre cuando esa información viaja de un dispositivo a otro dispositivo, como los entornos IoT. Cuando hay sensores, hay máquinas, hay elementos que están generando masivamente información y que están generando un tráfico masivo, hay que garantizar que toda esa información es inalterable y es fehaciente. Esto es lo que aporta la tecnología blockchain a la industria 4.0. Por lo tanto, sin ser una tecnología nacida para la ciberseguridad, es una tecnología que aporta muchísimo al mundo de la ciberseguridad. Así pues, estamos diciendo que blockchain es la capa final de ciberseguridad de la red. Podríamos decir que blockchain es a Internet en seguridad lo que el World Wide Web fue comercialmente a Internet. O sea, así como la web aportó la capa comercial a Internet, podemos afirmar que blockchain aporta esa capa de seguridad al entorno de Internet también. No he puesto en una esquina aquí abajo, menciono la web distribuida. No voy a entrar a hablar de la web distribuida, pero sí la dejo ahí como un apunte, porque la creación, la aplicación de la web distribuida, el hecho de que las web estén distribuidas no estén centralizadas en una máquina, sino que estén distribuidas en miles de máquinas, aporta una dimensión nueva también a Internet, la que pues, en otro momento podemos hablar, porque también es un mundo totalmente disruptivo en relación a Internet. Blockchain combinado con IoT, con Big Data y con inteligencia artificial es el catalizador de la seguridad de los sistemas de la industria 4.0 y de la empresa 4.0. Y en ese sentido, pues voy a hablar de algunos ejemplos de cómo aplica esta seguridad a elementos, aplicaciones verticales en el mundo de la industria. El Industrial Data Space es una experiencia que ha puesto en marcha la industria alemana, en el que quiere garantizar la soberanía del dato industrial. Cuando estamos hablando de la seguridad que aporta blockchain a la acción y al registro de los datos, estamos hablando de la capacidad que podemos tener finalmente de ser dueños y señores de la información nuestra, de la información que nosotros generamos. Hasta ahora, básicamente nuestra información, nuestros datos están corriendo por el mundo, por la red, sin ningún control nuestro. De hecho, es más, de vez en cuando recibimos algún correo de alguna empresa o algún organismo diciendo que tiene nuestros datos y que nos pide permiso para utilizarlos. Realmente, blockchain cambia todo esto, porque blockchain permite que nosotros tengamos el repositorio de nuestra información, de nuestros datos, y nosotros lo podamos ceder a quien queremos, en el momento que queremos, por el tiempo que queremos, e incluso, a lo mejor, hasta por una cantidad económica determinada. Podemos acabar lo que terceros están haciendo actualmente con la información, que es generar negocio, pues a lo mejor nosotros podemos acabar generando negocio con nuestra propia información, pero es nuestra
y lo hacemos nosotros. Pues una experiencia de este estilo es la que está lanzando la industria alemana a través de esta asociación, en la que mediante una plataforma blockchain, toda la información que está generando cada empresa o cada entidad de la industria alemana está siendo almacenada y está siendo guardada en un entorno seguro blockchain para que cada uno de ellos disponga de esta información. En esta asociación hay empresas desde pymes hasta la propia Volkswagen. O sea, estamos hablando de una iniciativa con bastante peso. Otra aplicación, evidentemente, que permite el blockchain como elemento ciberseguro, pues son aplicaciones en el área de defensa y aeroespacial. El área de defensa y aeroespacial podríamos decir que es el top de la industria 4.0 en cuanto a nivel de calidad y de procedimientos. Y evidentemente todos los elementos que se aplican en esta industria son extrapolables al resto de industrias. Estamos hablando, por ejemplo, de la gobernanza de flotas de drones, de UAVs, el hecho de que la inteligencia artificial combinada con el IoT y con el Big Data haga posible el manejo de flotas de drones, de aviones sin tripulación, es totalmente extrapolable, por ejemplo, al vehículo autónomo y al concepto de una Smart City en la que los vehículos circulan sin intervención humana. De hecho, todo ese entramado de vehículos y de aeronaves desplazándose de un modo autónomo tiene que tener un entorno altamente seguro. O sea, tenemos que garantizar que ni la transferencia de esos datos ni el propio dato puede ser hackeable ni puede ser interceptado por alguien que pueda poner en riesgo toda esa operación. Y esto lo hace blockchain. Blockchain garantiza en esos entornos que toda esa información no es alterable. Estamos hablando también de la automatización de procesos de fabricación con smart contracts, o sea, lo que es el inducir la inteligencia y la automatización a todos esos procesos desde lo que diríamos que es la creación la fabricación de elementos que luego acaban siendo ensamblados y que pasan toda una cadena de fabricación y de logística sin intervención prácticamente humana. O sea, sería todo gestionado a través de smart contracts. No hemos hablado de smart contracts, pero los smart contracts son un elemento muy importante también en la tecnología blockchain que aporta también ese control a la seguridad de los espacios ciberseguros. Estamos hablando, por ejemplo, en los entornos de agro y de biociencia, de la trazabilidad de medicamentos, de la trazabilidad de alimentos. Esto ha sido una de las primeras derivadas en cuanto a garantizar la seguridad alimentaria. Ha habido ciertos escándalos en el ámbito de la alimentación que han propiciado que empiece a trazarse desde el origen hasta la llegada al consumidor final, pues de todo el proceso de fabricación y de hacer llegar al consumidor final un alimento o un medicamento en condiciones que no está adulterado y que es realmente lo que se está diciendo que es. La aplicación en entornos de sanidad, por ejemplo, la descentralización del historial médico, el hecho de que, y vuelvo a lo que estaba comentando al principio, el hecho de que el paciente, el individuo, sea el propietario de sus datos médicos. Hasta ahora, pues bueno, básicamente los ciudadanos no disponemos de nuestro propio historial médico. Esto pasaría a ser parte de nuestro haber y nosotros lo cederíamos en un momento dado a
a aquellos entornos sanitarios y profesionales sanitarios que nosotros consideremos en un momento dado. Incluso a las compañías de seguros que podrían personalizar con toda esta información que es fehaciente, porque al final una compañía de seguros quiere garantizar también que esa información que le estamos proporcionando, que está obteniendo de nosotros para darnos un seguro a medida, es fehaciente, es segura y no ha sido alterada en ningún momento. Estamos hablando pues de muchas aplicaciones que vienen derivadas del hecho de que el blockchain sea un elemento que proporciona ciberseguridad a toda la información que estamos generando y manejando. Hasta ahora hemos visto soluciones o aplicaciones verticales en el mundo de la industria y más allá incluso de la industria, pero aplicaciones transversales como sería la certificación digital, el hecho de que nosotros a través de herramientas como DocKeeper seamos capaces de coger un documento, registrarlo y certificarlo dentro de una red blockchain, lo que vendría a ser una caja fuerte digital, nos permitiría garantizar pues, que esa información realmente está en nuestro haber. La propia tecnología blockchain permite habilitar entornos de intercambio de productos, bienes y servicios entre empresas y clientes, entre particulares e incluso entre máquinas, sin intermediarios y de un modo seguro. Esto es la generación de entornos de marketplace donde toda esta información se va a transferir de un modo totalmente seguro y controlado y con una trazabilidad que nos va a permitir saber en todo momento qué está ocurriendo con esta información. Incluso además la tecnología blockchain en soluciones como DocKeeper permite el hecho de comunicar de una manera fehaciente y segura a través de lo que sería un email certificado, llevar a cabo comunicaciones fehacientes y seguras también en este sentido. Y por supuesto, el guardar claves de seguridad y passwords y contraseñas, ya no solo en el mundo digital, sino de entornos reales y físicos, permitiría esta tecnología en entornos, como he comentado antes, de lo que vendría a simular cajas fuertes digitales. Bueno, para acabar, sí que me gustaría pues incidir sobre todo en la idea de que lo que estaba comentando al principio de la era dark, junto con la pandemia del COVID-19 como acelerador de todo esto, y el hecho de que tengamos que tomar conciencia de que las medidas de ciberseguridad tienen que formar parte ya de nuestro día a día, ya no solo empresarial, sino personal. Tecnologías como comentaba, como blockchain, van a posibilitar que todo esto sea mucho más sencillo, sea mucho más fácil y realmente que podamos poner fin a lo que se venía llamando hasta ahora el mundo digital, la digitalización. De hecho, la digitalización lleva más de medio siglo produciéndose en los entornos empresariales, estatales y particulares, y ahora nos encontramos en un mundo postdigital, que es el que en este momento pues, tenemos que empezar ya a abordar bajo esta perspectiva de la ciberseguridad y de este entorno tan cambiante en el que nos encontramos ahora mismo. Y muchas gracias por vuestra atención. La verdad es que resulta complicado el explicar, dar una charla de este estilo sin ver a las personas a las que estás explicando. Realmente es una experiencia curiosa. Hasta ahora no me había ocurrido, ¿eh? Porque de hecho es el primer webinar que doy. Hasta ahora, como digo, así que he dado charlas y he dado seminarios, pero siempre tenía de
veía delante a las personas a las que les estaba explicando. Eso es toda una experiencia. Bueno, como comentaba, forma parte de este contexto de cambio en el que nos estamos adaptando. Pues muchísimas gracias, Ramón, muy, muy interesante conocer tan de cerca todo el contexto en el que nos ha situado para ser cada día más conscientes de la necesidad de estar protegidos en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, y como dices, que te resulta raro, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas, ¿vale? Para todos los participantes.